Bueno, muy bien. Nos encontramos nuevamente, esta vez para abordar los conocimientos de la unidad 2, dinámica. Vamos a empezar, como siempre, por los aspectos conceptuales. Después de ver esta presentación, yo les recomiendo que vayan al libro Física Universitaria, volumen 1, y que lean los capítulos 4 y 5. Vamos a empezar preguntándonos qué es la dinámica. Antes que eso, nosotros nos habíamos preguntado qué era la cinemática, que vimos en la unidad 1. Bueno, habíamos dicho que la cinemática era el estudio del movimiento de los cuerpos sin importar las causas. Entonces ahora la dinámica será la parte de la física que estudia la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que producen sobre el movimiento de ese cuerpo. Durante este curso lo que vamos a estudiar es el modelo newtoniano de la dinámica. En esta unidad, nuestro líder de la unidad va a ser Newton. Van a ver ustedes la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton. Vamos a estar estudiando a Newton, a Isaac Newton, que vivió allá por el 1643 y el 1727. Yo acá les dejo un videíto que les recomiendo que miren para conocer un poco sobre la vida de los científicos a los que estamos estudiando. Empecemos por el concepto de fuerza. Dijimos que la dinámica estudia las fuerzas, entonces todos tenemos una idea intuitiva de lo que es la fuerza. La experiencia de nuestra vida y lo que hemos experimentado con nuestros sentidos nos permite tener una idea de qué es la fuerza. Pero nosotros ahora vamos a ver la definición formal de fuerza. Hasta ahora veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos una pelota en reposo, sabemos que podemos interactuar más o menos de dos maneras con esa pelota. Puedo darle una patada y eso le va a generar un cambio en el estado de movimiento, va a dejar de estar en reposo y va a adquirir cierta velocidad, o la puedo aplastar, la puedo pisar, hacer una fuerza hacia abajo y entonces le voy a generar una deformación a la pelota. Entonces, la fuerza va a ser la magnitud física que va a representar de manera cuantitativa la interacción mecánica que se produce entre dos o más sistemas. Algunas características de las fuerzas. Bueno, lo más importante es que son magnitudes vectoriales. Por eso hemos insistido tanto al principio de este curso con la importancia de que ustedes aprendan a manejar vectores. Entonces, para especificar una fuerza, nosotros vamos a necesitar decir cuál es su intensidad, que va a estar representada por el módulo del vector. ¿Cuál es su dirección? La dirección es la línea sobre la cual esa fuerza va a estar actuando. Por ejemplo, podemos decir que es una fuerza horizontal, podemos decir que es una fuerza vertical, podemos decir que es una fuerza que actúa con un ángulo de inclinación de 30 grados sobre la horizontal. Y el sentido va a ser sobre esa línea de acción si va para un lado o para el otro. Por ejemplo, si tenemos una fuerza horizontal, el sentido puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Si tenemos una fuerza vertical, vamos a decir que el sentido puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y así con cualquiera de las infinitas orientaciones que puede tener la línea de acción de una fuerza. ¿En qué unidades se mide la fuerza? Bueno, en el sistema internacional se mide en newton. ¿Qué es un newton? Un newton es la fuerza necesaria para producirle una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a una masa de 1 kilogramo. Así se define el newton. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante de dónde viene esa definición. En otros sistemas de unidades, como por ejemplo en el CGS, la fuerza se mide en dinas y en el sistema técnico se mide en kilogramos fuerza. En este curso, en general, vamos a usar el sistema internacional. ¿Qué tipos de fuerzas existen? Es tierna esta diapositiva. Existen las fuerzas de contacto, que son aquellas que se ejercen por interacciones entre cuerpos o entre sistemas, pero necesitan que estos cuerpos o estos sistemas se toquen para poder ejercerse esas fuerzas. Y existen las fuerzas de acción a distancia, que son aquellas interacciones entre cuerpos o sistemas, pero que no hay necesidad de que los cuerpos se toquen. Acá, por ejemplo, yo les he puesto se me fue, acá está. Les he puesto el ejemplo de un mago
que está haciendo levitar a esta chica sin tocarla, ¿no? Eso es una fuerza de acción a distancia. Eso es magia, pero vamos a ver las fuerzas de acción a distancia. Veamos algunos tipos de fuerzas de contacto que nosotros vamos a estudiar en este curso. Vamos a encontrar problemas en donde hablamos de la fuerza de tensión, por ejemplo. La fuerza de tensión son las que ejercen las cuerdas o las cadenas, las sogas, y están siempre en la dirección de esa cuerda o de esa cadena que está actuando sobre el cuerpo. Veámoslo con ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos una mamá y un hijo que se están columpiando, entonces van a aparecer sobre cada uno de ellos dos fuerzas de tensión aplicadas, una por cada cuerda que aparece, que se ejerce sobre ellos. Acá tenemos un bloque, una caja que ha sido atada con una soga y se la está tirando con cierta inclinación. Entonces acá va a aparecer una fuerza de tensión en la misma dirección de la soga que la está ejerciendo. Otra fuerza que vamos a ver mucho en nuestros problemas va a ser la fuerza normal. Esa es la que ejercen las superficies sobre un objeto cuando este objeto se apoya sobre esa superficie. Y siempre es perpendicular a la superficie. Siempre. Normal, en matemática, significa perpendicular. Es sinónimo de la palabra perpendicular. Entonces yo acá les he puesto algunos ejemplos. Fíjense, tenemos un libro apoyado sobre una mesa, entonces sobre el libro va a aparecer una fuerza normal que es perpendicular a la superficie de la mesa. Acá hay otro ejemplo interesante, porque tenemos un cuerpo que está apoyado sobre dos superficies. Acá hay una niña que está apoyada sobre el piso y también está apoyada sobre la pared. Entonces sobre este cuerpo van a aparecer dos fuerzas normales. Una que hace el piso sobre la niña y entonces va a ser perpendicular a la superficie del piso, y otra que hace la pared sobre la niña y esta va a ser perpendicular a la superficie de la pared. Acá tenemos un bloque un bloque apoyado sobre una superficie horizontal o sobre una superficie inclinada, y lo que quiero mostrarles es que siempre la normal va a ser una fuerza perpendicular a la superficie sobre la que está apoyado el objeto. Otra fuerza muy importante dentro de las de contacto es la fuerza de fricción o de rozamiento. Esta fuerza es la que se ejerce entre dos superficies cuando una se desliza o intenta deslizarse, y esta es una frase importante, ya vamos a ver por qué, cuando una superficie se desliza o intenta deslizarse con respecto a la otra. El origen de esta fuerza es la interacción, la atracción entre las moléculas de una superficie y de la otra superficie cuando están en contacto. Aparecen entre esas moléculas fuerzas atractivas, ¿está bien? Entre la superficie de esta y la superficie de esta, las moléculas que forman esas dos superficies se atraen entre sí. Esa fuerza de fricción va a depender de la rugosidad de ambas superficies y se caracteriza por el coeficiente que se suele llamar con la letra griega mu. Es este coeficiente que yo les he puesto aquí. Y es el que va a caracterizar la interacción entre dos superficies. Existen dos tipos de fuerzas de fricción: la fuerza de fricción cinética y la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción cinética es la más común de todas, es la que aparece cuando una superficie se desliza sobre la otra. ¿Está bien? En este caso, así, hay fricción cinética entre estas dos superficies. ¿Y cómo se calcula? Como ese coeficiente de fricción cinética multiplicado por la fuerza normal que acabamos de ver. Y también existe la fuerza de fricción estática. Esta va a aparecer cuando las superficies no se deslizan entre ellas, pero hay una intención, hay otra fuerza aplicada sobre uno de los cuerpos que intenta moverlo sobre la otra superficie. Ahí va a aparecer la fuerza de fricción estática. Y a veces, y esto es re interesante, a veces se calcula como el coeficiente de fricción estático por la normal. En esta diapositiva te voy a explicar por qué te digo a veces. Fíjense, en el primer ejemplo yo he puesto un bloque
que está apoyado sobre una superficie y ese bloque tiene como una manijita sobre la que se ha atado una cuerda, pero nadie está agarrando esa cuerda, nadie está haciendo fuerza sobre esa cuerda. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este bloque? Bueno, la fuerza normal, porque está apoyado sobre una superficie, y la fuerza peso, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Pero no hay fricción en este cuerpo. Ahora, aparece una persona que toma esa soguita y hace una pequeña fuerza de tensión, tira de esa soguita intentando deslizar el cuerpo. Pero vamos a suponer que tira del cuerpo suavemente, es decir, que no le alcanza la fuerza con la que tira para moverlo al cuerpo. Ahí aparece la fuerza de fricción estática. ¿Y cuánto vale esa fuerza de fricción estática? No vale mu estático por la normal. Vale el valor de la fuerza de tensión que se está haciendo sobre el cuerpo para intentar moverlo. Eso es lo que vale. ¿Por qué? Porque esta fuerza de fricción es la que está evitando que vos puedas desplazar el cuerpo cuando lo tirás con la soga. Entonces está equilibrando a esta fuerza. ¿Está bien? Si vos lo tirás ahora con más fuerza, seguís aumentando la fuerza hasta que lográs empezar a moverlo. En ese momento, en el momento en el que el cuerpo se despega por primera vez de la superficie y comienza a deslizarse, en ese momento, ¿qué pasó con la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción estática, que primero valía 0, después valía un poquito y siguió aumentando. Acá lo vemos en este gráfico. Primero la fuerza de fricción valía 0 porque no había nadie intentando mover ese cuerpo. Fue aumentando hasta que llegó a su valor máximo. En ese momento, cuando llega a su valor máximo, es cuando podemos decir que la fuerza de fricción estática se calcula como el mu estático, el coeficiente de fricción estática, multiplicado por la normal. A partir de ese momento, ¿qué pasa? Los sentidos, la experiencia, a ustedes les deben decir que una vez que, supongamos que vos estás empujando un mueble muy pesado en tu casa, ¿no? Y empujás, no lográs moverlo, empujás y lográs que arranque. Una vez que lograste que arrancara, vos sentís como que ahora es más fácil mantenerlo en movimiento. Después de que el mueble arrancó, empieza a actuar la fricción cinética, que es la que dijimos que aparece entre las superficies cuando una se está deslizando sobre la otra. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué siento que es como más fácil mantenerlo en movimiento que ponerlo en movimiento, hacer que se empiece a mover ese mueble? Lo que sucede es que el coeficiente de fricción cinética es menor que el coeficiente de fricción estática. Entonces la fuerza de fricción cinética siempre es un poquito menor que el máximo de fricción estática. Entonces, cuando vos lograste que se empezara a mover el mueble, es un poco más sencillo, te cuesta menos trabajo mantenerlo en movimiento. Menos esfuerzo, no menos trabajo. ¿Y esto por qué? Porque yo te dije que entre una superficie y la otra, las moléculas que forman parte de una y las moléculas que forman parte de la otra interactúan entre ellas, se atraen entre ellas y eso es lo que forma la fuerza de fricción. Si estas dos superficies están quietas, están en reposo uno con respecto a la otra, entonces esas moléculas están más ligadas. Ahora, si yo logro que las superficies se desplacen unas sobre las otras, entonces las moléculas ya no están tan pegadas porque las estoy deslizando una sobre la otra. Entonces esa fuerza de atracción entre las moléculas se vuelve un poquito más débil. Y eso es lo que hace que la fuerza de fricción cinética sea un poco menor a la fuerza de fricción estática. Entonces, repasemos y redondeemos. Si yo tengo un cuerpo apoyado sobre una superficie y no hay ninguna fuerza intentando moverlo, entonces no hay fuerza de fricción sobre ese cuerpo. ¿Cuándo va a aparecer la fuerza de fricción? Cuando aparezca una fuerza aplicada sobre el cuerpo que intente moverlo. Ahí va a aparecer la fuerza de fricción. Si esta fuerza logra moverlo, entonces será fricción cinética y se calculará como el mu cinético por la normal. Si no logra moverlo, pero llegó al punto cúlmine en donde justo va a empezar a moverse, entonces ahí estamos en el punto de fricción estática máxima y se calcula como el mu estático por la normal.
Y si no estoy en ese punto, si estoy empujando el cuerpo y el cuerpo no se mueve pero todavía no llegué al máximo, entonces la fuerza de fricción vale lo mismo que las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo para intentar moverlo. La fuerza de fricción siempre se opone, la fuerza de fricción cinética siempre se opone al movimiento del cuerpo. Acá estamos viendo una fuerza de fricción entre dos superficies y acá estamos viendo una fuerza de fricción que es la resistencia del aire cuando un objeto cae, por ejemplo. Siempre se opone al movimiento. Otra fuerza de contacto que vamos a estudiar más adelante en la unidad 5 de fluidos es la fuerza de empuje, o también se llama flotación, que es la que ejercen los fluidos sobre un cuerpo o sobre otro fluido que se encuentre sumergido en ellos. Entonces, esta fuerza se origina por la presión que existe adentro de los fluidos. Siempre es vertical y se opone a la fuerza gravitatoria. La vamos a estudiar más adelante, todavía no te preocupes. ¿De qué va a depender esta fuerza? Va a depender de la densidad del fluido sobre la que esté sumergido el objeto y también va a depender del volumen sumergido del objeto. Entonces acá un ejemplo interesante que a mí me pareció que estaba lindo para mostrárselos es que un mecanismo que utilizan algunos peces para subir o mantenerse o bajar dentro del mar. Fíjense que yo les dije que la fuerza de empuje, que es hacia arriba siempre, va a depender del volumen del objeto sumergido. Entonces algunos peces cuando quieren subir su nivel en el mar, quieren irse hacia arriba, lo que hacen es llenar su cavidad con aire. Eso hace que les aumente el volumen del cuerpo, por lo tanto aumenta el empuje, se hace más grande que el peso y el pez logra irse hacia arriba. Si quiere mantenerse en un determinado nivel, entonces regula la cantidad de aire para que el empuje sea igual al peso y eso lo mantiene. Y si quiere bajar, disminuye la cantidad de aire que tiene adentro, eso hace que disminuya el volumen del pez y por lo tanto disminuye la fuerza de empuje y el peso le gana y el pez se va hacia abajo. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Avancemos. Otra fuerza que vamos a ver es la fuerza elástica. Entonces fíjate qué estamos haciendo. Lo que yo estoy haciendo en este momento es presentarte, por un lado, los distintos tipos de fuerzas. Te dije que hay de contacto y de acción a distancia, y dentro de las de contacto te estoy haciendo hacer un recorrido por las distintas fuerzas, cómo las nombramos, cómo las caracterizamos, cómo las conocemos, según cuál es el objeto o la razón por la que se origina. Entonces la fuerza elástica es la que se ejercen los materiales con propiedades elásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la propiedad de poder deformarse por la acción de una fuerza, pero después recuperar su forma original. Eso es un material elástico. Yo acá te he puesto 3 ejemplos. Te he puesto el ejemplo de una pelotita de tenis que es golpeada por una raqueta. Fíjate que tanto la pelota como la raqueta, en el momento del golpe, sufren una deformación, pero apenas el golpe desaparece, o sea, apenas el contacto desaparece, la pelota vuelve a recuperar la forma esférica original que tenía. ¿Eso por qué? Porque una pelota está hecha por un material elástico. Lo mismo pasa acá con este elastiquín, que yo lo puedo estirar, hacerle cambiar su longitud, hacerle cambiar incluso su espesor, pero cuando lo suelto vuelve a su forma original. Un caso similar es el de los resortes, que yo los puedo estirar o los puedo comprimir y cuando yo los suelto vuelven a su forma original. Este tipo de materiales se llaman materiales elásticos y ejercen, por lo tanto, fuerzas elásticas. Bien, en este curso nosotros nos vamos a limitar a estudiar el caso de resortes que cumplen con la ley de Hooke. ¿Qué es la ley de Hooke? La ley de Hooke es una ley que dice que la fuerza elástica que ejerce un objeto es proporcional al desplazamiento generado por su deformación. Acá está. La fuerza elástica que hace un objeto elástico es proporcional, esto es la constante de proporcionalidad, que la vamos a llamar constante elástica, al estiramiento, a la deformación que recibió ese resorte. Entonces veámoslo con un ejemplo. Yo acá tengo un resorte que está colgado del techo, colgado de algo,
Y acá está en su posición de equilibrio. Entonces, si está en su posición de equilibrio, si yo no lo estoy deformando, el resorte no hace ninguna fuerza. Ahora le cuelgo un objeto y entonces con eso hago que el resorte se desplace de su posición de equilibrio una cierta cantidad delta X. Eso va a hacer que el resorte ejerza sobre el cuerpo una fuerza elástica proporcional a su desplazamiento. Entonces, si yo lo desplacé una cantidad X, aparece una fuerza elástica proporcional a esa cantidad X. Si yo ahora lo desplazo el doble, 2X, aparece una fuerza elástica que va a ser el doble de la primera, porque la fuerza es proporcional al desplazamiento. Un dato importante es que siempre la fuerza elástica va a estar en la dirección del resorte y va a ser contraria, va a ser opuesta al sentido del desplazamiento. Entonces, si yo desplazo el resorte hacia abajo, el resorte ejerce una fuerza elástica hacia arriba. Bien, avancemos. Acá te voy a mostrar un poco sobre las propiedades que te conté de los materiales elásticos. Todos los materiales elásticos tienen una zona en la que soportan deformaciones y una zona en la que ya no las soportan. Fíjense, yo acá les puse, existe una zona sobre la cual yo puedo hacer fuerza, ejercer fuerza sobre un resorte, por ejemplo, y el resorte responde, es decir, cuando yo dejo de hacer esa fuerza, el resorte recupera su forma original. Ahora, yo no puedo hacer una fuerza infinita sobre ningún material, porque ningún material tiene propiedades elásticas infinitas. Entonces, si yo a este mismo resorte le hago tanta fuerza, que lo termino deformando de manera permanente, es decir, lo saqué de su zona elástica y lo llevé con la fuerza que hice a su zona que llamamos plástica. ¿Eso qué significa? Que le generé una deformación a la que ahora ya el objeto no puede volver a su forma original. Lo saqué de la zona elástica. Lo llevé a la zona plástica y queda deformado de manera permanente. Lo mismo pasa con una pelota, con un elastiquín, con cualquier material elástico. Tienen una región, una cantidad de fuerza que pueden soportar y volver a su condición, a su forma original, pero después de eso, si yo sigo haciendo fuerzas aún mayores, lo termino rompiendo al material. Bien, entre ambas zonas existe una zona de transición que se llama elástico-plástica. Bien, y ahora pasamos a las que te conté recién, a la del mago que hacía levitar a la mujer, que son las fuerzas de acción a distancia. Y la reina de la fuerza de acción a distancia que vamos a estudiar en este curso de mecánica es la fuerza gravitatoria o fuerza peso. Es la atracción, la fuerza gravitatoria es la atracción que se ejercen dos masas. Un poco más adelante, casi llegando al final de esta materia, vamos a ver una unidad que es gravitación. Y en esa unidad vamos a estudiar la ley de gravitación universal, también de Newton. Y lo que dice esa ley es que las masas, entre ellas, se atraen. Un cuerpo que tiene masa encuentra otro cuerpo que tiene masa y esos dos cuerpos automáticamente empiezan a atraerse aún sin tocarse. Entonces, fíjense, es lo que pasa. Acá les he puesto un ejemplo entre la Tierra y la Luna, por ejemplo. La Tierra y la Luna se atraen entre ellas porque la Luna tiene masa y la Tierra tiene masa. Y esta fuerza aparece entre ellas, aunque la Tierra y la Luna jamás se toquen. Son fuerzas de acción a distancia. Siempre está esta fuerza gravitatoria en la línea de acción que une los centros de estos dos objetos. ¿Está bien? Fíjense acá en este ejemplo, entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna, si yo trazo una línea, sería más o menos esa, y en esa línea va a aparecer la fuerza gravitatoria. ¿De qué depende? Principalmente de dos cosas. De la masa de los dos cuerpos, y de la distancia que hay entre ellos. Mientras más masa tengan estos cuerpos, mayor va a ser la fuerza de atracción
y mientras más lejos estén estos cuerpos, menor va a ser la fuerza de atracción. Entonces fíjense, yo acá les puse un ejemplito con unos astronautas. Yo acá tengo un astronauta que está acá en la Tierra, un astronauta que está en la Luna y un astronauta que está en el espacio. ¿Qué pasa con la fuerza gravitatoria que siente este mismo astronauta en 3 lugares diferentes? En la Tierra, la fuerza gravitatoria que siente el astronauta es grande. ¿Por qué? Porque la masa de la Tierra es grande, entonces la fuerza de atracción es grande. Cuando el astronauta se va a la Luna, la fuerza de atracción gravitatoria es menor. ¿Por qué? Porque si bien la masa del astronauta es la misma, la masa de la Luna es más pequeña que la de la Tierra. Entonces le ejerce una fuerza de atracción menor. Y si este astronauta se va de la Luna y se queda en el espacio exterior flotando, entonces la fuerza de atracción gravitatoria es nula. ¿Por qué? Porque no hay otra masa que lo esté atrayendo. Entonces no hay fuerza de atracción gravitatoria. Fíjense, una cosa importante, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acá empezamos a ver la distinción entre masa y peso. La masa del astronauta es siempre la misma, pero el peso del astronauta es distinto según en qué lugar se encuentre. Si está en la Luna, si está en la Tierra, o si está en el espacio, o si está en Júpiter, o si está donde sea que esté, el peso del astronauta será distinto porque va a depender de la otra masa que lo está atrayendo también. Bien, ¿cómo se calcula la fuerza peso? Por el momento la fuerza peso, por lo general la nombramos con la letra W, de weight, en italiano iba a decir, en inglés. Y se calcula como la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. ¿Qué aceleración de la gravedad tengo que poner? La del lugar en donde esté ese objeto. Si el objeto está en la Tierra, tendré que usar el G de la Tierra, que ustedes ya vieron en la unidad anterior, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si el objeto está en la Luna, tendré que usar la aceleración de la gravedad de la Luna, que es menor. Y si el objeto está en otro lugar, tendré que usar la aceleración de la gravedad de ese lugar. Así se calcula la fuerza peso. Y acá lo que les decía de la diferencia entre la masa y el peso. No es lo mismo, la masa caracteriza las propiedades inerciales de un cuerpo. En cambio, el peso es una fuerza que se ejerce por la atracción entre las masas de ese cuerpo y la masa de otro cuerpo que está interactuando con este primero. Otros ejemplos de fuerzas de acción a distancia son la fuerza eléctrica y la fuerza electromagnética. Las dos las vas a ver en tu curso de Física 2. Por ahora lo único que vamos a decir es que la fuerza eléctrica es la que se ejercen las cargas eléctricas entre sí. Ustedes ya deben saber que si las cargas son del mismo signo se repelen y si son de signos contrarios se atraen. Fíjense que esta fuerza también aparece entre las cargas, aunque las cargas no se toquen. Y pasa lo mismo con la fuerza electromagnética, que es la que ejercen los imanes o las cargas en movimiento. Los imanes tienen polos, que los llamamos sur y norte. Los polos contrarios, como por ejemplo norte con sur, se atraen. Los polos iguales, norte con norte, se repelen. No te preocupes por esto, lo vas a ver el año que viene. Entonces, hemos visto los distintos tipos de fuerzas y entonces nos podemos dar cuenta de que a un objeto le puede suceder que no tenga ninguna fuerza aplicada, le puede suceder que tenga una o le puede suceder que tenga varias fuerzas aplicadas. En general, este es el caso. Cuerpos sienten varias fuerzas por interacciones con distintos cuerpos o con distintos sistemas en los que están inmersos. Entonces, ¿cómo hago en ese caso? Bueno, lo que tengo que hacer es superposición de las fuerzas. ¿Está bien? Cuando actúa más de una, lo que hacemos es sumarlas para obtener la fuerza resultante o también le llamamos fuerza neta. Pero acordate que las fuerzas son una magnitud vectorial. Entonces, cuando las tengamos que sumar, las vamos a sumar vectorialmente.
Y te vuelvo a insistir con la importancia de que comprendas bien lo que vimos de vectores en la unidad 1, porque acá vas a tener que sumar vectorialmente las fuerzas. Así que si ese tema todavía está un poquito flojo, volvé para atrás y aprendelo bien. Entonces, la fuerza neta o fuerza resultante se va a calcular como la suma vectorial entre la fuerza 1, la 2, la 3, las cuantas sea que están aplicadas sobre ese cuerpo. Y a esta suma, la representamos con la letra griega sigma, que es esta que está acá, que se la nombra como sumatoria de las fuerzas. Y en este caso está representando una suma vectorial. Como te dije recién, también le llamamos a esta suma vectorial fuerza neta. En este ejemplo, yo te puse qué es lo que pasa con este bloque al que se le está haciendo una fuerza horizontal y una fuerza con cierto ángulo de inclinación F2. Recordemos cómo sumábamos. Tomo el vector F1 y lo dibujo con una línea punteada en la punta de F2. Tomo el vector F2 y lo dibujo con una línea punteada en la punta de F1. Donde se cortan estas dos líneas punteadas es como va a estar determinada la resultante, que va desde el origen de ambos vectores que estoy sumando, y por eso es muy importante que si vas a sumar o restar vectores, los vectores tienen que estar cola con cola en este método, ¿no? Entonces, desde el origen donde están esas dos colas hasta el punto en donde se intersectaron esas dos líneas punteadas. Eso es lo que me da la fuerza resultante. Y llegamos al final de esta primera parte de la unidad 2, en donde te voy a explicar cómo hacemos diagramas, así como en la unidad anterior hacíamos diagramas de movimiento. ¿Qué eran los diagramas de movimiento? Era tomar el cuerpo y dibujarlo en distintas posiciones de su trayectoria y sobre cada uno de esos puntos dibujar cómo era el vector velocidad y el vector aceleración para el cuerpo en distintos puntos de su trayectoria. Eso es un diagrama de movimiento. ¿Para qué me sirve? Para resolver problemas, para comprender mejor cómo es el movimiento, para hacerme una idea mental de cómo es el movimiento. ¿Cuál es la herramienta que vamos a usar en dinámica? Los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, yo voy a tomar al cuerpo, al objeto que voy a analizar y lo voy a estudiar libre, es decir, aislado del resto. Sobre ese cuerpo voy a dibujar un sistema de ejes y ahora sobre esos ejes voy a dibujar cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto por las interacciones que este objeto tiene con el resto del sistema en donde está inmerso. Entonces, fíjate, yo acá te puse un ejemplo de dos atletas, dos jugadores de básquet. Este muchacho que ha pegado un salto y está tratando de encestar la pelota, y este otro muchacho que está apoyado en el piso. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Dibujamos los ejes, el eje Y en la vertical, el eje X, tanto para el primer jugador como para el segundo jugador. ¿Qué fuerzas actúan sobre el primero? Bueno, solo la fuerza peso, porque la tierra lo atrae hacia abajo, por eso es que él pega el salto y se cae. ¿Por qué? Porque la tierra siempre lo atrae hacia abajo. Es la única fuerza que está actuando sobre él, entonces dibujo en el eje vertical hacia abajo la fuerza peso. Y listo, ese es todo el diagrama de cuerpo libre para el primer jugador. Tomo ahora el segundo jugador, dibujo un eje Y vertical, un eje X horizontal y analizo cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esta persona. Bueno, esta persona está apoyada sobre el piso y por lo tanto hay una fuerza normal del piso sobre el jugador. Esa fuerza va hacia arriba y por supuesto que este jugador, por estar en la tierra, también siente la fuerza peso hacia abajo. Entonces, en su diagrama de cuerpo libre voy a dibujar el peso vertical hacia abajo y la normal vertical hacia arriba. El centro de estos dos ejes siempre los dibujo en el centro de masa del jugador. Vamos a ver un poco más adelante el concepto de centro de masa, pero por ahora imagínatelo
como que vos tratás de encontrar el centro del cuerpo de esa persona. Y en ese centro representás toda la masa de la persona y ese es el punto en donde vos vas a ubicar el origen de tu sistema de coordenadas. Y sobre ese sistema de coordenadas vas a graficar todas las fuerzas. ¿Cómo tenés que graficar las fuerzas? Y tenés que tratar de dibujarlas lo mejor que puedas. ¿Qué significa esto? Que si me dicen que se ejerce una fuerza de tensión, por ejemplo, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, no la dibujes a 45. Tenemos la tendencia de que siempre que algo está inclinado lo ponemos a la mitad del cuadrante, ¿no? 45. No, dice 30. Entonces trata de dibujarla en 30. Si me dicen, por ejemplo, que este jugador tiene una masa de 80 kilogramos y este otro tiene una masa de 60, entonces el peso de este va a ser mayor que el de este. Entonces cuando dibujes este vector, dibújalo más grande que el vector peso del otro jugador, porque dijimos que el peso dependía de la masa, ¿no? Entonces siempre trata de dibujar las fuerzas con vectores que realmente estén representando esa magnitud. Acordate que el módulo del vector es la intensidad de la fuerza. Entonces, si una fuerza es más grande, dibujala más grande. Si es más chica, dibujala más chica. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en el próximo video las leyes de Newton. Una de ellas habla de la sumatoria de la fuerza, es decir, de la fuerza neta. Bueno, dos de ellas, pero la segunda, esto es mucho más importante. Vos tenés que poder darte cuenta con tu diagrama de cuerpo libre si efectivamente hay una fuerza neta aplicada sobre el cuerpo. Y eso te lo vas a dar cuenta solamente si dibujas bien estos vectores. Bueno, por ahora llegamos hasta acá. Te veo en el próximo video.